otro más organizado por la Comisión de Igualdad del Instituto de Ciencias de Materias de Madrid. Hoy tenemos a Eva Moral, que es doctora por la Universidad de Salamanca, es licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y diploma en Magisterio por la Universidad Autónoma de Madrid. Está especializada en discapacidad y atención a la diversidad e investiga sobre capacitismo y microagresiones capacitistas. Actualmente está en el Departamento de Educación y Humanidades de la Universidad de Salamanca como personal investigadora a través de una ayuda de Margarita Salas y ha desarrollado su carrera profesional vinculada a la docencia y gestión universitaria como técnico de distintos servicios de atención a personas con discapacidad. Hola Eva, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Estoy encantada de estar aquí y te agradezco la presentación. ¿Empezamos entonces? Vamos a empezar ahora sí. Si hay gente que se una, se irá uniendo a lo largo de la charla. Perfecto, gracias, Sergio. Gracias a ti. Bueno, lo primero es agradecer la invitación, ¿no? a intervenir hoy aquí en el webinario organizado por la Comisión de Igualdad del Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, porque me posibilita compartir, ¿no? inquietudes personales y científicas con vosotros y con vosotras. Y como comentaba con Sergio y con Eider, ¿no? mientras esperábamos a iniciar, soy consciente, ¿no? de que es un tema que aparentemente está muy alejado, ¿no? de vuestro quehacer científico, pero creo que son cuestiones que son interesantes y que han de tenerse presentes cuando nuestro material de estudio son cuerpos y funcionamientos humanos, ¿no? En ese sentido, quiero agradecer especialmente a Eider, ¿no? ese apoyo en la coordinación para intentar aterrizar la temática de una forma que nos permitiera enfocarlo ¿no? de cara a despertar vuestro interés, que al final es el objetivo, ¿no? Como os digo, yo estoy encantada de la posibilidad que supone poder compartir, ¿no? hoy con vosotros y con vosotras mi tema de investigación, ¿no? Y la pregunta, claro, que entiendo que nos habremos o que os habréis hecho en muchos casos es ¿qué hacemos aquí? ¿Qué es esto de microagresiones capacitistas y por qué, ¿no? se acoge esa temática dentro de esta comisión que está, aunque no tiene un espíritu, digamos, como más abierto, sí está centrada de alguna forma más en cuestiones relativas al género, ¿no? Y desde aquí voy a recoger esta perspectiva para poneros algunos ejemplos vinculados al ámbito de mi investigación, que está centrada en los estudios críticos de discapacidad, con algunos ejemplos para que veamos, ¿no? la relevancia que tiene el conocer el capacitismo y algunas de sus formas de expresión, como son las microagresiones, que es en lo que vamos a centrarnos hoy para construir un mundo que sea más sostenible para todas las vidas, ¿no? que considere todos los seres humanos con respecto a diferentes diversidades y formas de estar en él, ¿no? También porque de alguna forma nosotros y nosotras participamos de ese dispositivo de la discapacidad del que os voy a hablar hoy y en muchos casos incluso sin tener mucha conciencia de que lo estamos haciendo. Voy a hacer la aclaración porque sé que habéis tenido algún seminario anterior tratando el tema de la diversidad funcional, que es un concepto y un término con el que yo me identifico, que utilizo, ¿vale? Pero que como sé y soy consciente de que hoy os traigo una temática novedosa para muchos y muchas, hoy voy a utilizar personas con discapacidad, ¿vale? Para no despistarnos en terminologías y explicaciones, pero confirmo mi adhesión, digamos, a este planteamiento filosófico que propone también este término de diversidad funcional, ¿vale? Bueno, como os digo, os traigo algunos ejemplos pensando un poco en ajustar, ¿no? mi tema al interés, ¿no? y al espíritu de la comisión y buscando información sobre la presencia de mujeres con discapacidad en la ciencia, he dado con una publicación reciente de octubre de 2022 hecha por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, que sería como esa gran institución que ya aglutina el entramado ¿no? asociativo, digamos, ¿no? de la discapacidad en nuestro país y que para mí es muy significativa en cuanto a que las dificultades, por ejemplo, que el equipo investigador ha encontrado para acceder a la muestra de un total de 40 personas, ¿vale? en todo el Estado español,
es representativo, ¿no? Con respecto al tema que os voy a hablar hoy, por eso me parecía interesante traeroslo, ¿no? Y porque evidencia una discriminación sistemática que dificulta, ¿no? Esta presencia específica de personas, en sentido amplio, y de mujeres en concreto con discapacidad dentro del PDI, ¿no? De nuestras universidades y, por supuesto, en otros espacios y en otros ámbitos de investigación. En este sentido, algunas de las cuestiones como dificultades que el equipo investigador presenta es efectivamente cómo llegar a una muestra que debería estar por un propio compromiso que la CRUE, que es esa Confederación de Rectores de Universidades Españolas, asumió en 2017 de llevar a cabo un censo del personal docente e investigador con discapacidad en las universidades españolas, pues es un compromiso que no se ha cumplido. Entonces, no se cuenta con un registro, digamos, de personal docente e investigador que tenga discapacidad, ¿no? Claro, esto nos lleva a varias reflexiones. Por un lado, una, a que nadie tiene la obligatoriedad de declarar que tiene una discapacidad, pero por otro lado también esta sistematización de incumplimiento de normas y compromisos que nosotros deberíamos asumir tanto legalmente como por entendimiento, ¿no? O implicación dentro de la institución en este caso o personal, ¿no? Y que esto vamos a ver cómo se extiende a otras cuestiones. También porque se ha evidenciado los resultados del trabajo, que algunos de estos compromisos que están recogidos en los reglamentos, ¿no? O que deberían estar recogidos en los reglamentos internos de las universidades en cuanto a la regulación de medidas específicas para este PDI, tampoco se han llevado a cabo ni se han puesto en marcha en la mayor parte de las universidades. Es decir, otra vez estamos incumpliendo un compromiso que la propia, ¿no? que la propia conferencia de rectores había propuesto, ¿sí? Pero también se están incumpliendo leyes específicas que tienen que ver con reservas de plazas y que hacen que no haya esa representación esperada o deseada de personas con discapacidad y de mujeres con discapacidad en nuestro sistema universitario, ¿no? Y en nuestra ciencia hoy, puesto que también se evidencia en los resultados que en muchos de los casos las universidades no están cumpliendo con este porcentaje de reserva de plazas, ¿no? este porcentaje de cuota. Por tanto, vemos cómo existen leyes que no se están cumpliendo o existen compromisos que no se están llevando a cabo y no supone, esto no se convierte en un problema, ¿no? o en algo que llame la atención y que nos lleve a reivindicar que es ¿no? necesario atender y cumplir. En ese sentido, simplemente por aterrizarlo un poco, ¿no? desde esta perspectiva de género y, como os digo, teniendo en cuenta que la muestra está conformada por 40 personas, mayoritariamente es verdad que son mujeres, el 26% de las participantes sí que informaron que encontraron dificultades específicas relacionadas con su género, ¿no? En cuanto a la dificultad, por ejemplo, para conciliar esas exigencias académicas y los tiempos, ¿no? que supone atender también esas limitaciones funcionales derivadas de la discapacidad, ¿no? Sabéis que en muchos casos la carrera académica y la investigadora supone una ausencia ¿no? en tu tiempo y en tu espacio cuando tenemos, por ejemplo, que desplazarnos para participar en congresos, cuando tenemos que hacer trabajo de campo, cuando tenemos que realizar estancias nacionales o internacionales para cumplir con esos requerimientos académicos que se nos piden y que dificultan por cuestiones de accesibilidad y que no vamos a entrar hoy, a no ser que en las preguntas haya un especial interés, dificultan también que estas personas puedan cumplir con esos requerimientos, ¿no? Y por tanto, pues estas medidas, ¿no? de conciliación que se ponen en marcha con carácter general, pero que incluso esas específicas, como hemos visto, ni siquiera se cumplen. Claro, la cuestión es que esta situación que os traigo con este estudio relacionado directamente con la presencia de mujeres y personas, ¿no? con discapacidad en nuestra ciencia, en nuestra universidad, se traslada a otras situaciones, a otras cuestiones que son muy cotidianas y que llegan a una población mucho mayor, ¿no? Es decir, mayoritariamente la población con discapacidad no tiene necesariamente por qué tener presencia en la ciencia o en las universidades, pero sí en otras cuestiones como quedar recogidas o atendidas dentro de, por ejemplo, la macroencuesta de violencia contra la mujer, ¿vale?
No sé si conocéis esta macroencuesta, se lleva realizando desde el 99, pero solo a partir de la edición del 2006 incorporó la variable discapacidad, ¿vale? Y esto es relevante y es llamativo, puesto que incluso en esta última actualización, publicada en 2022, se reconoce que las mujeres con discapacidad que aparecen, ¿no?, en la muestra son especialmente vulnerables a la violencia, a las diferentes violencias que la macroencuesta recoge, ¿no? Y en este sentido, lo que sabemos es que independientemente de que tengamos estos datos, cuando se cruzan estas tres variables, ¿no?, de desigualdad, como son mujer, discapacidad y violencia, se sigue manteniendo una actitud de indiferencia que hace posible que sea una realidad ignorada, como lo era en el estudio anterior que os decía, ¿no?, de esas normativas o esos compromisos que no se están cumpliendo, que se sabe que no se están cumpliendo y que se ignora, ¿no?, que esto ocurra así. Claro, cuando estamos hablando de una cuestión como es la violencia de género, esto es muy delicado, ¿no? Y las consecuencias que esto puede tener son muy graves para las mujeres que están ¿no?, en situación de maltrato o violencia. Pero fijaos que ya en 1998 un trabajo que realizó la Asociación de Iniciativas y Estudios Sociales también sobre violencia hacia mujeres con discapacidad, se veía que la falta de información que hay acerca de cómo las mujeres con discapacidad sufren violencias de forma específica o con particularidades, ya nos anunciaba algunas cuestiones que podían explicar esto, ¿no? Y que si os he traído solo tres, ¿no?, pero que si las atendemos también daría como para estar horas y horas hablando solo de esto sin que yo os tuviera que contar mucho más, ¿no? Fijaos la primera, que tiene que ver con una confusión en las señales de maltrato y las situaciones asociadas a la condición de discapacidad. Es decir, las mujeres víctimas de violencia, en muchos casos no tienen muy claro si lo que está ocurriendo es un maltrato por su situación, ¿no?, como mujer, o es una práctica que está relacionada con su condición de discapacidad. Esto tiene mucho que ver con las microagresiones de las que vamos a hablar hoy, ¿vale? Porque son prácticas, como vamos a ver, muy cotidianas, que se desarrollan por personas de diferente índole en cuanto a la relación personal y el grado de intimidad, y también por las situaciones, ¿no?, o sea, por la ambigüedad, digamos, de algunas de ellas. Vamos a verlo después, ¿no? Pero como os digo, solo pensar en esto a mí me parece que ya se pone, o sea, ¿no?, es interesante, al menos el que hoy nos estemos encontrando aquí, ¿no? Fijaos que hay otra cuestión que es importante y que también se reitera, ¿no?, en diferentes estudios que abarcan diferentes formas de violencia hacia las mujeres con discapacidad, y es la falta de credibilidad a las situaciones que pueden reportar en este sentido, ¿no? Y que creo que también tiene que ver con algunos aspectos como el modelo y la autoridad médica, que está muy relacionada con cómo hoy entendemos la discapacidad, que también vamos a abordar, ¿vale? Y una última cuestión que no es ajena a otros grupos dentro del grupo grande mujeres, es esa dificultad como sociedad que tenemos, y esto me parece relevante y grave, ¿no?, para reconocer que una mujer con discapacidad pueda ser objeto de violencia o de abuso, ¿vale? Es decir, es una forma también de enmascarar o de no querer ver o de no quitar relevancia o importancia a una situación que sabemos que ocurre, ¿vale? Os traigo, fijaos, en el plano izquierdo de la diapositiva, os traigo un tuit. Hoy voy a utilizar mucho Twitter, ¿no?, que también fue una de las cosas que comentaba con Eider, pero también es por darle un aire un poco más atractivo al asunto y muy, muy actual también, porque es una herramienta que utilizamos en muchos casos, ¿no?, en muchos casos casi más para informarnos, digamos, que para otras cuestiones, ¿no?, o interacciones que hay otras plataformas que facilitan más. Fijaos que el tuit, y quiero aclarar aquí que esta ha sido coincidencia, no es una campaña personal contra la delegación del gobierno, contra la violencia de género, ni mucho menos, ni contra el Ministerio de Igualdad, que me parece que son más que necesarias, ¿no?, el trabajo y la labor que realizan, pero que me parece que por eso mismo evidencian, ¿no?, también la gravedad de la desatención sistemática a las mujeres con discapacidad. Si os fijáis,
El tuit nos da algunos datos específicos para la población con discapacidad que participa en esta macroencuesta, como os digo, del 2000, o sea, son datos de 2019, pero publicada en 2022, y que nos evidencian que efectivamente las mujeres con discapacidad que han participado en el estudio sufren en un 20,7% situaciones de violencia física o sexual por sus parejas o sus exparejas, frente al 13,8% de las mujeres sin discapacidad que han participado, ¿no? Esto es una diferencia estadísticamente significativa, es decir, es una diferencia que, como os digo, reconoce a las mujeres con discapacidad como especialmente vulnerables, pero hay dos cuestiones sobre el tuit también que os quiero llamar, sobre las que os quiero llamar la atención, ¿vale? Si os dais cuenta, abajo, en el plano inferior izquierdo, hay un cartelito que pone ALT en mayúsculas sobre un fondo negro, y eso significa que si picamos sobre esa señal nos va a salir en un texto alternativo que nos explica en texto la imagen visual, ¿no? La información visual que la imagen contiene, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, también señalo la fecha del tuit. La fecha del tuit coincide con el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de la Discapacidad, ¿vale? ¿Por qué os señalo esto? Porque ninguno de los tuits que se publican anteriormente desde la cuenta de la delegación del gobierno respecto a los datos de una macroencuesta de violencia en la que se reconoce a las mujeres con discapacidad como especialmente vulnerables, incorpora la información en texto alternativo. Es decir, os estamos identificando como población especialmente vulnerable y no estamos dando alternativa para muchas de las personas que están englobadas dentro de este segmento poblacional. Me parece llamativo. Pero esto no acaba aquí. Por eso digo, cuidado, que no es una campaña de desprestigio, pero es también aprovechar, ¿no? Para reivindicar y para tomar conciencia de la gravedad de lo que supone, ¿no? que esto sea sistemáticamente desatendido. También desde la delegación del gobierno se pone en marcha un recurso muy relevante, muy importante para mujeres víctimas, ¿no? de violencia, y es un chat dentro del número 016 con una imagen y un tuit también de la delegación del gobierno que, como veis, no tiene el texto alternativo, tal y como os acabo de explicar, ¿no? Es Acción Red, que no sé si las tenéis ubicadas, si no las conocéis, por favor, buscarlas en redes y seguirlas. Hacen un trabajo muy, muy interesante de formación e información, fundamentalmente sobre accesibilidad, y esto es ¿no? de agradecer, puesto que una de las cuestiones que han estado haciendo de manera reiterada y muy activa desde hace tiempo es solicitar a instancias institucionales como es la delegación de gobierno el hecho de incorporar la información de manera accesible para que sea ¿no? para que llegue a todas las personas, a todas las mujeres. Y en este caso, si os dais cuenta, y fijaos la importancia también que llaman la atención sobre la necesidad de atender a las mujeres sordas, a las mujeres sordociegas, a las mujeres no verbales y a aquellas que requieren ayudas cognitivas para el uso de este nuevo recurso que se está lanzando. Si os dais cuenta, además de dar esas alternativas de cómo pueden hacer uso de este recurso que correspondería a la propia delegación del gobierno hacerlo, también cubren esa parte del texto alternativo que el propio tuit original no ha respetado, ¿no? Haciendo esa publicación como respuesta a ese retuiteo que hacen con el contenido, ¿no? textual de la imagen de la propia campaña de difusión. Y por último, y para mí casi como más significativo por muchas cuestiones, es esta campaña que seguro que os suena, que es la campaña del verano también es nuestro, que fue una campaña muy polémica y de hecho terminó siendo retirada. La lanzó el Instituto de las Mujeres y bueno, el revuelo vino inicialmente porque se descubrió que la tipografía que se había empleado en la misma se estaba utilizando sin licencia de uso. Y también porque resulta que las mujeres que aparecen en el cartel son mujeres reales en las que supuestamente la autora se había inspirado, pero se descubrió que la mujer que aparece en la esquina inferior izquierda tumbada en la toalla es una mujer real cuyo cuerpo ha sido modificado, que tenéis en la imagen de la derecha, ¿no? a esta Asian Lord, que es esta mujer con una pierna amputada y una eh,
no me sale la palabra ahora mismo, se me ha ido, una prótesis, perdón, que es modificada e eliminada en su imagen, ¿no? En el cartel con una pierna normativa, una pierna normal. Entonces, claro, si nos damos cuenta, aparte de esa eliminación de la prótesis, se le añade ese cuerpo corporal en una campaña que nos está o que está, ¿no? Trabajando por una reivindicación que es muy lícita, y es que todos los cuerpos, ¿no? Tienen derecho a disfrutar de un verano sean como sean, pero si estamos eliminando de este cartel una prótesis, tendremos que pensar sobre qué cuerpos se nos está diciendo, qué cuerpos no normativos se nos está diciendo que son aceptables. Porque además de toda la polémica, de toda la cuestión que puede significar que efectivamente te inspires en una mujer que tiene una prótesis y se la elimines para hacer uso de ella en un cartel que ponemos pues eso, ¿no? Que reivindica estos cuerpos no normativos, nadie en el lanzamiento del cartel, hasta que surge la polémica y se elimina, nadie se cuestiona que en un cartel en el que se fomenta la imagen de cuerpos no diversos no aparezca una mujer con discapacidad. Eso pasa completamente inadvertido, ¿vale? Es decir, de manera sistemática, las mujeres con discapacidad están borradas de la representación y del imaginario, ¿no? de lo que una mujer diversa además puede ser. Bueno, esto como ejemplo un poco para llegar, ¿no? a esta pregunta, ¿no? De cómo puede ocurrir esto. Porque claro, yo hago este seguimiento de estas cuestiones y digo, esto es inaceptable, y para otras poblaciones está más que superado, ¿no? O enseguida se identifica y se denuncia, ¿no? En redes como Twitter, por ejemplo, ¿no? y cuentan con un apoyo o hay un respaldo, ¿no? De población que no encajamos, digamos, con esos elementos diferenciadores, pero que entendemos que eso no puede ser aceptable en una sociedad como la que queremos construir, ¿no? O en la que queremos vivir. Claro, esto ocurre pues claramente por la incorporación del capacitismo, ¿no? Que es lo que yo hoy os quiero contar. Y he entendido este como un sistema de opresión que en base a la capacidad asume actitudes y comportamientos discriminatorios de quienes dentro de la norma, ¿no? De quienes sí que ocupamos esta posición de privilegio, perpetuamos una situación de desigualdad hacia aquella otra población que no se ajusta a ese, ¿no? a ese cuerpo ideal, ¿no? a la norma. Por tanto, todos esos cuerpos y funcionamientos que no, que no son normativos, como es el caso de las personas con discapacidad, están en otro plano, en otro texto, ¿no? Se les lee de otra forma, ¿no? Y pueden estar incluso desaparecidos como hemos visto, ¿no? De un cartel que representa la diversidad de los cuerpos. Quiero hacer también aquí otra aclaración con respecto terminológica, ¿no? Hay autores dentro y fuera de nuestro país que hacen una diferenciación entre capacitismo y discapacitismo, ¿no? Porque el capacitismo se entiende también como origen de muchas otras prácticas opresoras, como puede ser el sexismo, ¿no? Que nos interpreta a las mujeres como menos válidas o menos capaces para ocupar determinados puestos o determinadas responsabilidades, o incluso en algunas expresiones del racismo, ¿no? Y entonces utilizan el discapacitismo para centrar la atención en la discriminación específica por discapacidad. En este caso, y como os decía antes también, con el término diversidad funcional, aquí vamos a utilizar hoy capacitismo porque me parece como más fácil, ¿no? de incorporar y de entender, aunque después pues, cada uno tenga su recorrido y pueda hacer, ¿no? Apropiarse de esas cuestiones que hacen, ¿no? O llaman la atención de manera específica y concreta sobre esta población. Claro, este hecho o sea, este planteamiento binario, ¿no? de la población, que nos dice quién es, desde esa idea de hombre promedio, que es la medida de todas las cosas, ¿no? quién queda fuera y quién está dentro, que es una mirada dicotómica, ¿no? y binaria, que nos dice quién es normal y quién es anormal, quién es sano y quién es ¿no? enfermo, y quién es válido y quién es inválido. Y esto también es muy relevante porque también tiene que ver con algunas cuestiones de productividad, ¿no? Es decir, qué es lo que tú ofreces socialmente a la población desde una idea capitalista, ¿no? de producción de los cuerpos y de los funcionamientos normativos, y cómo tú puedes tener presencia o participación, ¿no? en este mundo que compartimos, ¿no? Por tanto, este dispositivo de la discapacidad que voy a presentaros ahora,
hace que sea posible estas prácticas que hemos visto, ¿no? Y que sea posible que no tengamos representación ni se estén llevando a cabo las medidas de discriminación positiva que se han acordado en ciencia, como en otras cuestiones. Os invito a que os deis un día un paseo en cualquiera de los itinerarios comunes que vosotros y vosotras desarrolláis en vuestro día a día, revisando cuestiones de accesibilidad y cómo hay escalones que se podrían traducir como un cartel de prohibida la entrada a una persona que haga un uso de un apoyo como puede ser una silla de ruedas, porque 3 escalones no hay quien los salve con este producto de apoyo, ¿no? Que necesita esta persona para poder movilizarse, o cuando tengo una dificultad cognitiva de comprensión y la información no es accesible para mí. Por ejemplo, o soy una persona sorda signante y o vengo con mi intérprete de lengua de signos o no tengo forma de comunicarme contigo, sea cual sea el espacio, un bar, una administración pública, una universidad, ¿no? Este tipo de cuestiones que, como digo, pasan desapercibidos. Pero también tiene que ver con lo que os decía antes, ¿no? El modelo explicativo, el modelo que tradicionalmente se ha utilizado para explicar la discapacidad es un modelo médico muy asociado a esa autoridad, ¿no? Que ha estado diciendo cuál era la norma y quiénes estábamos más o menos cerca o más o menos alejados, ¿no? Y haciendo esa producción de etiquetas diagnósticas que diferencian también, ¿no? En base a esa distancia. Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente tenemos, ¿no? Ese dispositivo de la discapacidad que se inspira, hay autores como Contino, ¿no? Que inspirados en la definición de Foucault de dispositivo, pues claro, nos permite entender que esto ocurre porque hay una red entretejida de elementos y un sistema de clasificación que están muy naturalizados y que determinan la posición que ocupamos en la estructura social, ¿no? Y que tiene que ver, pues como veis en la pantalla, con un gran conjunto de elementos muy diversos, ¿no? Que tienen que ver con discursos, ¿vale? Con discursos en los que estás o no estás, o cómo estás, cómo se te presenta, ¿no? Por eso también la terminología, diversidad funcional, discapacidad, bueno, en fin, esto es relevante, no es el tema de hoy, pero es relevante, ¿no? También esas cuestiones arquitectónicas que hablábamos, ¿no? Cómo es posible que estemos aceptando que se sigan abriendo, por ejemplo, nuevos locales comerciales sin cumplir una normativa que lleva aprobada muchos años, ¿no? Es decir, y eso ocurre delante de nosotros si está, vamos, que no nos llama ni nuestra atención. También con preceptos científicos, ¿no? Que han estado evadiendo o esquivando este análisis, ¿no? Que creo que ha de incorporarse de manera seria y honesta a estas cuestiones de la interseccionalidad que se están ¿no? Promoviendo afortunadamente en los últimos tiempos de manera potente, pero que si os dais cuenta también muy sistemáticamente olvidan la discapacidad como un eje de discriminación, ¿no? Y una de las cuestiones, aparte de otros elementos que podéis ver en la pantalla, hay algo que a mí me parece muy relevante y que tiene que ver también con esa parte que señala que estos elementos también pertenecen a lo dicho como a lo no dicho, ¿no? Y que yo creo que requiere un trabajo de crítica también que haga visible lo que es invisible, ¿no? Y es un poco también el agradecimiento que yo tengo por poder estar hoy compartiendo esto con vosotros y con vosotras, porque creo que es necesario hacer ese paso de un modelo médico que aparentemente estaba superado, pero que en realidad está conviviendo con otros más modernos, ¿no? Como hemos visto, como puede ser un modelo social o un modelo de incluso la diversidad, y que tenemos que ajustarnos, ¿no? O ir acercándonos a otro que esté más enmarcado en la justicia social. Por tanto, este dispositivo se expresa de maneras distintas, ¿no? Lo hemos visto desde políticas segregadoras hasta actos de odio o microagresiones capacitistas, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Por tanto, para hacer casi como una definición más específica de capacitismo, sería, recogiendo esta idea de dispositivo, esa red de creencias, de procesos y de prácticas que producen un tipo particular de cuerpo que se entiende como el ideal, ¿no? Como ese normal, como ese estándar que es la medida de todas las cosas, que se entiende como perfecto y típico de la especie y, por tanto, todo lo que se aleje de él, como es el caso de la discapacidad, pues se entiende como un estado disminuido del ser humano, ¿vale? Y esto, claro, si lo pensamos, es efectivamente algo que puede explicar por qué estamos aceptando que las mujeres víctimas de violencia estén quedando fuera, ¿no? de la información que es tan relevante para su situación, por ejemplo, ¿no?
Pero hay otra cuestión que quería traeros hoy y que tiene que ver con ese hábitus de la discapacidad, ¿no? Esa idea de Bourdieu de hábitus, que es esa interpretación también, ¿no? Que como decíamos, esa interpretación categórica y que es dicotómica de quienes están dentro o fuera de la norma, produce un sesgo que hace que obviemos toda la complejidad que supone la discapacidad cuando nos estamos ubicando en un plano, ¿no? que va de un punto a otro y con un centro muy claro y muy marcado, ¿no? Como poco flexible en ese sentido. Y claro, esto ocurre porque hemos incorporado ciertas disposiciones, ¿no? A través de ese dispositivo de la discapacidad que estructura también prácticas y representaciones, ¿vale? Es decir, no solo lo que decíamos, ¿no? No solo tiene que ver con las prácticas, sino con qué posibilidad, cómo aceptamos esos cuerpos que son no normativos, ¿no? Y cuál es su representación dentro de nuestro imaginario social. Es decir, no nos llama la atención que no hay una representación de una mujer con discapacidad en ese cartel que fomenta, ¿no? El respeto a los cuerpos diversos, ¿no? Y ocurre de esa manera porque de alguna forma se nos ha inculcado una concepción del cuerpo no legítimo que nos dice dónde estas personas están o dónde no deben estar. Y desde ahí, pues claro, ni nos cuestionamos, ¿no? Entonces, también de alguna forma ser conscientes de que este hábitus de la discapacidad y este dispositivo de la discapacidad de alguna forma señala los límites de lo posible para las personas que están ¿no? englobadas dentro de ellos y estructura esas relaciones, ¿no? desiguales de poder que las ubica en una posición de dependencia en todos los ámbitos de la vida. Y esto también lo vamos a ver con las microagresiones capacitistas. Por lo tanto, creo que efectivamente resulta fundamental, ¿no? Identificar las prácticas a través de las que esto ocurre porque ahora vamos a intentar hacer ese trabajo ¿no? muy superficial de ponernos en el lugar de una mujer con una diversidad funcional, ¿no? con una discapacidad que ve esa campaña publicitaria en la que no tiene representación y después descubre que no solo no hay representación, sino que la podía haber habido, pero se ha modificado un cuerpo para que no esté representado de esa manera. Es decir, claro, esto supone una participación en unos procesos muy, muy intrincados de sometimiento también y de subjetivación de cómo me construyo yo como persona con, ¿no? Es decir, las mujeres con discapacidad, el mensaje que están recibiendo a través de esa polémica campaña es que tú no estás ni vas a estar, ¿vale? Ni puedes estar. Es decir, ¿cómo me construyo yo a través de esa imagen que socialmente se devuelve, ¿no? Se las devuelve. Por tanto, eso, ¿no? Creo que es importante que consideremos que el capacitismo, como cualquier otro sistema de opresión, funciona mejor cuanto más internalizado esté, tanto por la población normativa como por el grupo desposeído, que también está recibiendo constantemente estos mensajes, igual que los recibimos Sergio y yo cuando nos presentamos frente a esas publicaciones que obvian la existencia de este grupo de población, ¿vale? Entonces, bueno, efectivamente es una cuestión que suele pasar desapercibida, pero que, como os digo, creo que es urgente, ¿no? Que empecemos a cuestionar y a considerar dentro de esos estudios interseccionales. Claro, fijaos que, como os decía, las microagresiones son solo una de las expresiones del capacitismo y son de las expresiones más cotidianas, pero quería traeros un poco también pensando en facilitar, ¿no? La comprensión de lo que estamos hablando y de la implicación de lo que tiene, ¿no? Lo que nos traemos entre manos hoy. Si recordáis, bueno, seguramente vais a ver, ¿no? que vais a encontrar evidentes coincidencias con otras microagresiones que hoy tenemos como más fácilmente reconocibles, que son esos micromachismos, ¿no? Seguro que todos y todas conocemos la maravillosa y horrorosa al tiempo campaña Me Too, que marcó un antes y un después, ¿no? En el que mujeres de todos ¿no? los puntos geográficos denunciamos a través de Twitter también, ¿no? Prácticas muy cotidianas de violencia hacia nosotras por el hecho de ser mujeres, ¿no? Yo recuerdo a un amigo muy afectado y sorprendido de decirme, Eva, no te imaginas la cantidad de amigas que habéis publicado situaciones que yo no tenía ni idea y que me parecen espeluznantes. Claro, espeluznantes también por eso mismo que estamos compartiendo hoy, ¿no? De
de que pasan inadvertidas o que incluso sabiendo que están ocurriendo se ignoran, ¿no? Pues esto es un poco también lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Entonces esta idea también como de esa campaña, ¿no? Y de esos micromachismos que hoy somos más críticas, afortunadamente identificamos con más facilidad porque se ha hecho un trabajo, ¿no? Ese trabajo que se hizo de visibilización, ¿no? de la violencia nos permite también tomar conciencia y yo aprovecho también para traeros una campaña que ocurrió también en Twitter, que hizo un trabajo de análisis sobre su contenido. Es una campaña de 2019 con el hashtag #MeCripple aquí en España. Y en la que personas con diversidad funcional y personas cercanas, ¿no? Aliadas en la defensa de sus derechos, denuncian ese tipo de microagresiones, ¿vale? Entonces voy a utilizar algunos de los tweets que se publicaron en la campaña para poneros ejemplos de esas microagresiones que os voy a presentar, también de cara a hacerlo más entretenido y evidenciar también la cotidianidad de los hechos, ¿no? O la gravedad en cuanto a esos procesos de subjetivación que os comentaba antes. Bueno, como veis, y como os digo, muy relacionado también con ¿no? estos micromachismos, muchos de ellos que se denunciaban en MeToo, las microagresiones son conductas verbales o de comportamiento breves, ¿vale? Que se comunican desde el desprecio o que insultan a personas que pertenecen a un grupo social concreto. En este caso serían las personas con discapacidad, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre con las microagresiones? Que son muy cotidianas, están incorporadas en las interacciones diarias, ¿vale? Y a veces es muy difícil identificarlas porque son muy ambiguas y también porque se desarrollan, como os decía antes, por personas de diferentes grados de intimidad. Es decir, pueden llevarse a cabo por familiares, por amistades, por tu propia pareja o por personas desconocidas que te cruzas con ellas por la calle o incluso por personal especializado en los servicios que están ¿no? diseñados para atender tus necesidades, ¿vale? Entonces, fijaos que si lo pensamos así como muy rápidamente y como vamos a ver, esas personas son las personas con las que ¿no? tú te relacionas en cualquier ámbito. O sea, cualquier ámbito en el que tú pienses, pues esto puede ocurrir, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que efectivamente las microagresiones comparten dos aspectos que incrementan además ese efecto, ¿no? Que es esa resonancia, que significa que los prejuicios en los que se basan están tan arraigados que pasan desapercibidos, como hemos visto, ¿no? Nadie ha caído con anterioridad, probablemente, en que esta información no se estaba dando de manera accesible para personas con discapacidad, nadie había pensado en, ¿por qué yo no tengo compañeros o compañeras o por qué son tan pocos los que hay a lo largo de mi carrera ¿no? formativa y profesional? ¿Con cuántas personas, ¿no? ¿Con cuántas personas con discapacidad forman parte de mi red, ¿no? de cercana o inmediata? ¿no? Y cuál es el tipo de relación, ¿no? Es una relación circunstancial, es una relación que tiene que ver con lazos de sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también yo creo que es importante pensarlo. Y por esa repetición que decíamos, ¿no? Es decir, son tan frecuentes, ocurren de manera tan frecuente y en todos los ámbitos que obviamente esto sí o sí tiene un impacto, ¿no? En el efecto de estar recibiendo constantemente estos mensajes que nos dicen pues eso, lo que somos, lo que no somos, dónde estamos, dónde no podemos estar, qué vamos a hacer, qué no vamos a poder hacer, etcétera, etcétera. Claro, esto por deformación profesional, si nos vamos al ámbito educativo, ya es otro tema, Sergio y Eider, para otro seminario, si os apetece abordarlo, ¿vale? Como os decía también, acarrean esas consecuencias que son perdurables, ¿no? A lo largo del tiempo y que pueden incluso provocar el autoaislamiento. Es decir, si una persona con discapacidad prevé que un entorno va a ser hostil, pues lo va a evitar, ¿no? Porque ¿para qué voy a asistir o voy a participar en un espacio en el que previsiblemente voy a estar recibiendo este tipo de agresiones? Pues me excluyo, ¿no? Directamente decido no tener presencia o no estar. Esto las mujeres lo conocemos bien, esto hay otros grupos, ¿no? Como entiendo, pues las personas dentro del colectivo LGTB, pues también, ¿no? También probablemente encuentren, ¿no? o se identifiquen en estos espacios en los que yo ahí prefiero no estar, ¿no? O qué me supone estar, ¿no? Tengo que presentarme preparada para ¿no? Enfocar lo que sea que ahí pueda
pueda ocurrir, porque también es difícil a veces afrontar la respuesta de estas microagresiones, ¿no? Si os dais cuenta, además, en el caso de las personas con discapacidad, en muchos casos el trato diferenciado se justifica desde posturas ambiguas que vienen como, ¿no?, desde la compasión o desde la protección, y claro, esto dificulta que tú a alguien le pares los pies y le digas, oye, esto que estás haciendo me incomoda, me está agrediendo, ¿no? Porque es difícil que lo acoja y lo entienda y lo atienda, ¿no? Lo atienda y lo entienda desde donde se está planteando. Por tanto, también, ¿no?, esa respuesta deteriora psicológicamente, porque en ese momento en el que tú estás siendo agredido, además, tienes que pararte y pensar, ¿qué hago? ¿Respondo o no respondo? Si respondo, ¿qué puede ocurrir? ¿No? Es decir, muy compleja, ¿no?, la situación y demás. Como os digo, las microagresiones también tienen encuentros con otros estudios, y en el caso de las microagresiones capacitistas están muy influenciadas por los estudios críticos de raza, ¿no? En ese sentido hay paralelismos, pero sí es verdad que se encuentran particularidades. En el estudio de Keller y Galgay de 2010 identificaron 8 dominios, que es lo que yo os voy a presentar hoy, porque ¿no?, son como pues, expresiones muy cotidianas en las que probablemente participemos por acción o por omisión y ni siquiera nos demos cuenta, ¿vale? Entonces, un poco mi objetivo hoy es, oye, llamada de atención, esto pasa a nuestro alrededor, vamos a revisarlo, ¿no?, y vamos a ver cómo podemos hacer para que esto cambie, ¿no? Porque al final entiendo que todo el mundo, o quienes estamos aquí, hay un interés, ¿no? Hay una convocatoria que lanza una comisión de igualdad y estamos aquí, pues hay un interés, ¿no? Hay una sensibilidad para atender estas cuestiones, ¿no? Y creo que la oportunidad es esta, ¿no? Bueno, os voy a hacer eso, una exposición muy ligera, ¿no?, sobre las diferentes dimensiones que se identifican en este trabajo y que han sido utilizadas en trabajos posteriores, como en los que yo he desarrollado, y me consta que otras personas en Grecia, en Italia y en otros ámbitos geográficos están empleando también. Que tienen que ver, por ejemplo, con la negación de la identidad, ¿no?, con esa negación de la identidad personal en la que todo lo que no sea la discapacidad pasa a un último plano. Entonces, por ejemplo, nos podemos sorprender porque una persona con discapacidad de pronto tenga una gran trayectoria profesional, ¿no? O qué sorpresa, ¿no? ¿Cómo es posible si tú tienes una discapacidad? Ahí la discapacidad está eclipsándolo todo, ¿no? Es decir, lo único que se espera de ti es que tú seas una persona con discapacidad, no que puedas ser un gran profesional, no que puedas ser lo que sea, ¿no?, que hagas. O esa negación de la experiencia de discapacidad, que también incluye situaciones de discriminación, ¿no? Fijaos que dentro de los tweets, algunos de los tweets que he recogido, bueno, algunos, o sea, ya os digo que desde el humor, ¿no?, incluso se plantean como un guiño, pero la gravedad de las situaciones que presentan tenemos que considerar, ¿no?, esto que decíamos de la resonancia y de la repetición con la que se reciben, ¿no? Hay uno de los tweets que dice que cuando denuncio un tipo de opresión o violencia frecuente me respondan, yo no todos, porque generalizas, mejor piensa positivo, ¿no? Que esto también es algo que identificarán o reconocerán otros grupos sociales que son sistemáticamente discriminados, y que cuando señalan esa discriminación, de pronto es como, bueno, pero ¿de qué me estás hablando? Mi intención no era esta, ¿no? Y niegan efectivamente esa experiencia de discriminación, ¿no? O, por ejemplo, con respecto a la primera de las opciones, ¿no?, dice que tras perder totalmente la visión vayas a una orientadora laboral en un centro que se supone que te ha de apoyar y trunquen tus expectativas diciendo que lo que pretendías ya no lo puedes hacer. Esa gente que se basa en valorar solo por el resto visual. Es decir, vas a un recurso que se supone que tiene que orientarte, y en vez de orientarte lo que te hace es decirte, olvídate, tú ya no eres más que tu discapacidad, no vas a poder hacer nada, ¿no? No vas a poder cumplir esas expectativas que tú tenías. Hay otro que tiene que ver con la negación de la privacidad y que también se lleva a situaciones muy sorprendentes claro, que quienes no las vivimos nos cuesta creer que puedan ocurrir, ¿no? Y es cuando se demanda una información sobre la situación de discapacidad, ya puede ser de manera sutil o de manera explícita, sin medir cuál es ese grado de intimidad en la relación. Es decir, una persona, y esto es algo que muchas mujeres con discapacidades visibles, que esto es otro tema en el que no voy a entrar hoy, pero también es relevante el grado de visibilidad o de perceptibilidad que la discapacidad tiene para quien la recibe, ¿no? O sea, para quien la percibe, quiero decir. Si la persona que se nos presenta tiene una discapacidad,
directamente visible, ¿vale? O depende de la situación o de las demandas de la actividad que esté enfrentando, ¿vale? Muchas mujeres con discapacidades visibles narran cómo es frecuente que personas desconocidas, las paren por la calle y le digan, ay, con lo guapa que eres, ¿qué te ha pasado? ¿No? Y dices, vamos a ver, lo segundo, o sea, bueno, lo primero, ¿quién es usted? Lo segundo, ¿cómo es posible que creas que este comentario es algo que se pueda plantear de esta manera, ¿no? Bueno, en fin, con todas esos cruces también de género, de, oh, qué guapa eres, y como eres guapa, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que tengas una discapacidad, que seas guapa, que te ha pasado? Bueno, en fin, ¿no? Todo lo que se cruza ahí. Y en ese sentido, por ejemplo, también, ¿no? Una situación que presenta uno de los tweets dice, llegar al punto de conocer a un chico y que me diga, ya me ha explicado X que eres como yo. Y decir, pero ¿cómo como tú? Dice, sí, sí, que tienes Asperger, ¿no? Es decir, una tercera persona le ha contado a esta otra que comparten una etiqueta diagnóstica que el sujeto en cuestión a lo mejor decide no compartir, que es lo que hablábamos al principio. O sea, nadie tiene obligación, ¿no? de declarar que tiene una discapacidad o que tiene la situación X que tenga, ¿no? Y en cambio hay personas que entienden que es un dato que pueden compartir de manera abierta y deliberada con quienes no son los protagonistas de la situación. Vale, otra muy frecuente y que seguramente si pensamos en ello podamos reconocer que nos ocurre, ¿no? Es esa identificación con personas indefensas que necesitan ayuda para resolver cualquier actividad que vayan a enfrentar, sea cual sean sus necesidades de apoyo, ¿vale? Es decir, vemos una persona ciega y eso también suena a chiste, pero que hablas con personas ciegas y te lo confirman, ¿no? Que están esperando en la calle con su bastón para cruzar y llega alguien y sin mediar palabra les coge del brazo y les arrastra al otro lado del cruce, ¿no? Que tú dices, claro, es que lo piensas y es muy cómico, pero es que en realidad no tiene ninguna gracia. O sea, pero señor, o sea, estoy aquí esperando, tengo mi apoyo de mi, ¿no? O sea, quiero decir, el semáforo me da la señal para saber cuándo yo tengo que cruzar, voy con mi bastón, no necesito ayuda, déjeme vivir, ¿no? Esto, como otros y múltiples ejemplos, como uno de una mujer con discapacidad física que tuitea, dice, en el ambulatorio llega, ¿no? Y dice, ¿en qué sala está la doctora X? Y le contestan, ¿ves sola? ¿Te acompaño? Y le sale un ¿para qué? ¿No? Es como, a ver, puedo hacerlo perfectamente, estoy reclamando una información y saber dónde me tengo que dirigir, como lo podría hacer cualquier persona usuaria del servicio médico, ¿no? Fijaos que luego hay otro de ganancia secundaria que supone una agenda oculta y que yo, como profesional que llevo toda mi vida vinculada al ámbito de la discapacidad, he escuchado muchas veces. ¿No? Hacia mí y lo he escuchado de otras personas. Y es cuando la interacción con las personas con discapacidad tiene una agenda oculta, ¿no? Cuando se te interpreta como, oh, qué buena persona eres, porque si te dedicas a esto es que tienes que ser una bellísima persona, desde, si queréis hacemos aquí un árbol genealógico de seres humanos que se dedican a esto y que no necesariamente tendrían esta etiqueta, ¿no? Cuando pues puede significarnos, ¿no? Un sentirnos mejor con nosotras mismas o un reconocimiento social. Y un ejemplo muy claro, también reflejado en uno de los tweets, dice que el político de turno siempre, siempre se vaya a por el tipo que está en silla para hacerse la foto, ¿no? Es decir, ese tokenismo de me siento o me posiciono al lado de esta imagen porque representa algo concreto que se identifica por quien va a recibir esta fotografía, ¿no? Entonces, ese uso también, ¿no? de por qué me estoy relacionando con esta persona con discapacidad. Luego hay una muy curiosa que es el efecto de extensión o de propagación, que es entender que una discapacidad conlleva también ¿no? A otras áreas funcionales un aspecto de virtud o de desventaja, ¿no? Y puede ser, y es muy frecuente, por ejemplo, en personas con parálisis cerebral, como que tengan afectada el habla, por ejemplo, pensar que además tienen asociada una discapacidad intelectual, y esto no es así en todos los casos. De hecho, la afectación del lenguaje casi siempre suele interpretarse, ¿no? Como una ¿no? con una asociación de una discapacidad intelectual que no ocurre de esta manera, ¿no? O de manera directa y relacionada. Y uno de los ejemplos va muy en esta línea, ¿no? Del uso de imágenes en televisión de personas con parálisis cerebral
cerebral con respecto al derecho al voto de personas con discapacidad intelectual, que no sé si sabéis que se ha resuelto recientemente en nuestro país, que era una cuestión también peliaguda, ¿no? Y luego bueno, lo otro como ventaja, ¿no? Como virtud, que es pensar, por ejemplo, que una persona ciega va a ser un maravilloso pianista solo por el hecho de que no ve. Entonces, como no ve, va a escuchar fenomenal, ¿no? Y entonces va a desarrollar una capacidad maravillosa y así como por arte de magia para tocar un instrumento musical de forma prodigiosa, ¿no? Bueno, pues esto sepamos que tampoco ocurre así, que alguien que toca el piano y que toca el piano bien necesita de un entrenamiento, de mucho trabajo y de mucho esfuerzo para poder hacerlo, ¿no? No tiene que ver con que no veas, ¿vale? Es decir, que es posible, claro, que una persona ciega sea un gran pianista, pero que no es asociada. Y luego tema de la condescendencia o la infantilización, que es una de las cosas que también se denuncian como experienciadas con mayor frecuencia, que es el trato, ¿no? Como menores eternos, ¿no? Independientemente de cuál sea la edad, independientemente de cuál sea la discapacidad y el grado de las necesidades de apoyo, ¿no? Es esa necesidad de explicar cosas que no es necesario explicar, esa necesidad de tomar decisiones cuando la persona puede hacerlo de manera autónoma o mostrar también admiración por su autonomía. Esto había una activista con diversidad funcional que lo llamaba porno inspiracional, ¿no? Y es cuando las personas normativas utilizamos la imagen de una persona con diversidad funcional que resuelve normalmente actividades físicas, como puede ser el deporte, para inspirarnos. Es decir, si esta persona puede hacer ejercicio y puede ir al gimnasio todos los días, yo más, ¿no? O sea, es decir, yo también, si ella lo hace, yo puedo hacerlo, ánimo, ¿no? Es como me sirve como para motivar, ¿no? Para motivar mi actividad, ¿no? Entonces, claro, ese uso que se está haciendo, obviamente, pues cuando se interpreta no se acoge de manera muy positiva, ¿no? Dice, bueno, esto es ¿no? algo como muy habitual también que decíamos dentro de esos servicios que están diseñados específicamente para atender a población con discapacidad. Dice, voy a un centro de día, mis cuidadores me dan recortables y me ponen los cantajuegos para que bailemos. Tengo 45 años y pelos en los puntos suspensivos, ¿no? Es decir, me estáis planteando actividades infantiles por el hecho de que tengo una discapacidad, a pesar de que soy un adulto con otros intereses y con otras motivaciones en la vida. Es decir, no hay una representación ajustada a qué es lo que yo puedo querer realizar, ¿no? Solo por el hecho de que tengo una discapacidad. Luego esta cuestión de ciudadanía de segunda clase, que está muy relacionada con algunas de muy relacionada con los ejemplos que os traía al principio y que tiene que ver con ese cuestionar, ¿no? De esos ajustes y esos apoyos que están orientados a asegurar el acceso a la igualdad de oportunidades, pues porque se entienden, pues que no es necesario, que son injustificados, que suponen un gasto o que son molestos porque suponen un trabajo, pues lo que decíamos, no existe un censo. ¿Por qué no existe un censo? Porque hay que hacerlo, ¿vale? ¿O por qué no se cumple una ley? Pues porque hay que hacer un seguimiento y perseguir, ¿no? el incumplimiento. Entonces, bueno, ese tipo de cuestiones también tiene que ver con un entendimiento de que esta población es una ciudadanía de segunda clase, ¿no? Es decir, o ese aceptar que decíamos antes, o cuestiones muy, muy graves que se están resolviendo afortunadamente en los últimos casos, como son las esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad y fundamentalmente a mujeres con discapacidad intelectual, que este es otro tema del que también se podría hablar largo y tendido, ¿no? Y luego, por último, esta desexualización que les interpreta como personas asexuales que en ningún caso van a ser sujetos de deseo, ¿no? Ni van a poder realizar ninguna actividad sexual, ¿no? Y además de estas 8 dimensiones, identificaron otras 2 categorías un poco menos representadas, pero que serían la contraria a esta desexualización, que sería la erotización, que es esta idea, ¿no? de personas que no pueden controlar esa pulsión sexual, ¿vale? O una que a mí me parece brutal y que también está representada en la campaña de Twitter que os comentaba, que es la de intervención espiritual, ¿no? Que es que alguien rece motivado por la presencia de una persona con discapacidad, ¿no? Entonces hay una mujer que cuenta en uno de los tweets que la kiosquera de su barrio, cuando la ve, la dice que, bueno, no siempre que la ve, ¿no? Pero que en una ocasión la dijo, rezo todos los días para que personas como tú no existan.
¿no? O sea, fijaos el comentario, ¿no? Y además el comentario y lo que decíamos antes, ¿cuál es la motivación? Es que a lo mejor esa persona lo hace con las mejores de sus intenciones, ¿no? Como creyente para cómo, o sea, ¿no? De cómo está entendiendo qué es la vida de una mujer con discapacidad, ¿no? Pero fijaos recibir un mensaje como este, ¿no? Es decir, me dejo a comprar la prensa y recibo este comentario de esta persona. O sea, ¿qué hago con esto? ¿No? ¿Cómo gestiono esto? Así que ya por terminar, que no sé cómo voy de tiempo, espero que no me haya pasado mucho, Sergio no me ha dicho nada, entonces espero que vayamos bien. Vamos bien, Ya estamos a tiempo. estamos en tiempo. Sí. Simplemente por cerrar, ¿no? Que tomemos conciencia de que el capacitismo es una práctica que está presente en todos los ámbitos de la vida, lo hemos visto, ¿no? Desde la ciencia, nuestras universidades, nuestras calles, nuestros kioscos, nuestros profesionales, ¿no? De servicios de atención, nuestros familiares que también cuestionan, ¿no? ¿No? O cuestionamos, que yo hablo, utilizo, pero claramente yo no soy una mujer, ¿no? Con discapacidad, esto quiero aclararlo, porque a veces me expreso como incluyéndome, pero no es una forma de hablar, ¿no? Y que tengamos en cuenta que igual que se rechaza, ¿no? Otras imposiciones, ¿no? Que son culturales y que lo sabemos y que nos permiten también cuestionar el status quo, ¿no? de la normatividad, es imprescindible también, ¿no? Considerar la discapacidad como este marcador de diferencia para construir efectivamente un mundo que sea más sostenible, ¿no? Para la vida de todas las personas que lo habitamos. Y en principio mi intervención termina aquí para que tengamos tiempo para compartir inquietudes, dudas, preguntas, lo que queráis comentar a raíz de ello. Muchas gracias, Eva. Ha sido muy interesante. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede escribirlo en el chat. Eh, yo tengo una cuestión, y es que has hablado en cuanto a la autoridad médica. Puede ser realmente un entorno muy capacitista. Soy consciente que, por ejemplo, en cuanto a cuerpos no normativos, con la gordofobia sí que pasa, y muchas personas con sobrepeso o con obesidad les atribuyen ciertas enfermedades simplemente por el hecho de, le dicen, y tienes que adelgazar. Pasa algo similar con este tema, y verías necesaria una formación específica para este tipo de trabajos, para que haya un mejor trato a estas personas. Sí, mira, esto que comentas es muy importante porque efectivamente, igual que ocurre con la experiencia ¿no? de las personas que denuncian la gordofobia como también como una práctica muy incorporada y que nos ha pasado inadvertida hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Que se ha empezado, ¿no? a construir este movimiento de denuncia y de visibilización, que es ¿no? Mm. Lo que hoy estamos haciendo aquí de alguna forma también, ¿no? Con las microagresiones, y es la necesidad de llamar la atención a quienes estamos dentro de ese cuerpo normativo en muchos sentidos, ¿no? Y efectivamente, si además lo pensamos, en el caso de las personas con discapacidad, la cuestión es más compleja todavía, porque el acceso a recursos y apoyos en muchos casos pasa por la autoridad médica. Es decir, es la autoridad médica quien decide cuál es el diagnóstico, y en base a ese diagnóstico después se van a tener acceso a determinadas ayudas o apoyos que permitan o no la vida independiente, ¿vale? Entonces, Mm. sí, hay estudios específicos, ¿no? Como os decía antes, de cómo se cuestiona, en este caso de mujeres con discapacidad. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, de mujeres racializadas con discapacidad, ¿no? Que narran cómo sistemáticamente sus narraciones sobre el dolor, por ejemplo, ¿no? O la cuestión de la fibromialgia, que es también una enfermedad que ha sido históricamente ignorada porque se consideraba, ¿no? o afectaba mayoritariamente a mujeres. Entonces, cuando narraban sus síntomas, su malestar, su dolor, era ignorado, ¿no? Entonces, Mm. claro, la gravedad de esta cuestión efectivamente hace necesario una formación específica en el ámbito sanitario, o sea, entendido de manera global y amplia, ¿no? Pero también a otros, ¿no? Que yo a veces lo pienso
Y digo, jo, bueno, pues lo que os decía, ¿no? En el ámbito educativo, que se supone que desde, ¿no? Los grados de educación hay una formación específica o con asignaturas concretas que atienden ¿no? la diversidad del alumnado, y también existen prácticas la educación inclusiva sigue siendo un derecho que en España no es una realidad, como no lo es el de acceso a determinadas, ¿no? Bueno, a determinados no, a todos los espacios públicos, ¿no? por la población con discapacidad. Entonces sí, efectivamente, Sergio, yo creo que por eso yo hoy estaba tan contenta con la invitación, ¿no? Porque creo que hay que hacer un trabajo de formación y que esto pasa pues por llamar primero la atención y decir, oye, esto ocurre y estamos participando, ¿no? Y pasa adelante y nos pasa inadvertido, ¿no? Entonces, sí, sin duda hay que hacer un trabajo serio de formación. Eider pregunta, ¿cuáles son las situaciones más comunes de discriminación que enfrentan las personas con diversidad funcional en nuestro entorno laboral en particular y qué podemos hacer para mejorar esto? Claro, pues fíjate, Eider, que en el trabajo que os introducía, ¿no? Del estado del PDI con discapacidad en nuestras universidades españolas, claro, es que todo está muy entrelazado porque, claro, ¿cómo se llega a la carrera científica? Pasando por la universidad. ¿Quién llega a la universidad? O sea, la población con discapacidad en la universidad cada vez va en aumento, porque es verdad que también hay medidas de discriminación positiva, que en todas las universidades tiene que haber los servicios específicos de atención que garanticen, ¿no? Medidas de igualdad y demás, pero sigue siendo una población minoritaria en nuestras universidades. Entonces, todo está entrelazado, ¿no? Si tenemos tan incorporado este dispositivo de la discapacidad, que como os comento, la educación inclusiva no es un derecho que hoy por hoy disfruten las personas con discapacidad. Es decir, eso va a limitar cuál es tu desarrollo formativo, cuál va a ser el nivel educativo al que tú vas a poder llegar, porque nos dice lo posible, ¿no? para estas personas. Y lo posible para estas personas es llegar a un límite educativo con un sobreesfuerzo muy relevante con respecto a la población normativa en otros estados de educación, o sea, en otros niveles educativos, como puede ser el universitario, que nos da acceso a la carrera investigativa, ¿no? Claro, en este sentido, pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Esa dificultad para atender cuestiones específicas, igual que existen estos servicios en las universidades, por ejemplo, ¿no? De atención al alumnado con discapacidad, no en todos los casos se atienden las necesidades de apoyo del PDI. ¿No? También porque efectivamente, y dependiendo de cuál sea la posición, sabemos que hay diferentes figuras ¿no? Con diferentes grados de estabilización dentro de la universidad, pues hay personas que prefieren no declarar su discapacidad porque conocedoras de esta ¿no? de este imaginario a través del que nos estamos relacionando con ellas, las personas normativas, prefieren no declararlo, y por eso también es difícil tener un censo, ¿no? Por lo que esto pueda suponer. Es decir, para estar en la universidad yo tengo que poder, por ejemplo, formar parte de proyectos de investigación. Si alguien tiene una mirada hacia mí que me interpreta como menos válida, porque tengo una discapacidad, puedo poner en peligro ¿no? que me incorporen a esos proyectos, así que prefiero no decirlo, ¿no? Entonces, es muy buena pregunta la que haces, pero es esa red, ¿no? Esa red de todos esos elementos que están funcionando en un engranaje que hay que efectivamente empezar a atender y cuestionar, ¿no? Pues eso, para identificar. Y también ¿no? Lo que os decía al principio, esa sorpresa indignada que tendríamos que compartir ante normativa que ya existe, que tiene décadas de vida y que no se cumple sistemáticamente por la propia administración que la genera, ¿no? Entonces, yo creo que pues este tipo de oportunidades que tenemos, ¿no? De visibilizar y de concienciar son relevantes, o son por lo menos el inicio, ¿no? De un caminito de, oye, esto hay que cambiarlo, ¿no? Puede ser por esa falta de presión a lo mejor que hay, por esa falta de visibilidad Claro. a nivel público y que a nivel de marketing, ya sea a nivel Claro. estatal o a nivel de organización de un instituto, no se visualiza tanto, ¿verdad? Ujú. Claro, y luego hay una cuestión que tampoco hemos hablado hoy, pero que también es muy interesante, que es el tema del tokenismo, ¿no? Que es esta idea
una práctica que parece efectuar pequeñas concesiones a grupos, ¿no? Que en realidad son superficiales, ¿no? Para grupos colectivos discriminados, pero que en realidad no cambian nada. Y es ese político haciéndose la foto con esa persona en silla, ¿no? Es como aparentamos estar haciendo algo, pero en realidad el compromiso no llega a prácticas que cambien nada, ¿no? Entonces, sí, hay, pues eso, es que son muchas, muchas cosas que ocurren, ¿no? Entrelazadas al tiempo. Efectivamente. También María Tapia hace poco que comenta, dice, hace poco comentaba con una amiga que trataba de estudiar en alumnos de ciencias si existen situaciones de género que hacen que las mujeres no sean tan participativas como los hombres. Me comentaba que las mujeres no participan tanto por baja autoestima y miedo al prejuicio y comentarios que pueden ocurrir si ellas se equivocan en las respuestas. Comparado a los hombres, que estos comentarios les da supuestamente más igual, ¿consideras que hay en esta perspectiva de género en la ciencia? Y si la discapacidad del alumno incrementaría esta timidez, ¿y cómo se podría mejorar esta participación para que sea más equitativa entre todos? María, completamente, vamos, lo veo muy, muy claro, ¿no? En este sentido, la perspectiva de género tiene presencia y protagonismo, ¿no? En esa situación que planteas y creo que ocurre de forma similar, ¿no? En el caso de la discapacidad. Fijaros, la semana pasada mandé un capítulo para un libro haciendo una revisión del estado del feminismo y la discapacidad. El número de publicaciones que trazan, ¿no? Que cruzan, ¿no? Estos dos ámbitos de estudio es tan minoritario que vuelvo a utilizarlo como un reflejo claro de cómo está, ¿no? Cómo está el estado de la cuestión. Es decir, no es algo que se esté atendiendo. De hecho, y os lo comento por si os interesa, en mayo, no recuerdo exactamente la fecha, se lleva a cabo la publicación de un libro que se centra, ¿no? En esta conversación entre feminismo y bueno, un feminismo contracapacitista, diríamos, ¿no? Que bueno, viene la autora a Madrid y hace la presentación por si os interesa el tema o incluso eh, para invitarla, ¿no? Dentro de la comisión. Puede ser ahí como dejo ahí, Ujú. os la lanzo por si os Sí, interesa, podemos ¿no? Que tomar la idea, efectivamente sí. hace esta lectura, ¿no? De cómo efectivamente el género es un aspecto ¿no? Que diferencia la experiencia de vida entre hombres y mujeres con discapacidad, ¿no? Y es algo que en esos estudios interseccionales, por eso mi insistencia también, ¿no? Es decir, se nos llena la boca ¿no? De la palabra interseccionalidad, que repito, es muy valiosa y se está desarrollando afortunadamente, ¿no? De manera intensa, ¿no? En los últimos años, pero no puede obviar también, ¿no? Desde esta herramienta de análisis la discapacidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que lo que apuntas, María, sí que, ¿no? Pues lo que decimos, esta frecuencia con la que se reciben estos mensajes, ¿no? El contenido de los mensajes o sea, está relacionado con cómo tú te construyes a ti, porque nosotros nos construimos en base a la imagen que los demás nos devuelven de nosotros. Entonces, ¿no? Si lo que se te está diciendo constantemente es tú aquí no puedes estar, a ti no te corresponde, no vamos a hacer, ¿no? A proporcionarte este apoyo a pesar de que está reconocido en la ley, bueno, en fin, todas estas cuestiones, obviamente eso va a hacer que tú estés en un sitio pensando que estás donde no te corresponde, ¿no? Y entonces probablemente pueda provocar, por poner dos ejemplos muy, muy claros, ¿no? O contrarios, una rabia potente en cuanto a cómo que no, a mí me corresponde, esto yo tengo derecho a estar aquí, o a todo lo contrario, a una retirada, como decíamos antes, de es tan difícil estar que no puedo asumir el esfuerzo que supone estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que sin duda, bueno, pues ¿no? Tiene una relación muy directa. Y en cuanto a cómo podríamos mejorar esa participación, yo creo que el primer paso es, y repito otra vez, ¿no? Tomar conciencia de cómo eso tiene presencia a nuestro alrededor y está pasando sin que nos demos cuenta y en cómo podemos estar participando de alguna forma por acción o por omisión, ¿no? Entonces yo creo que eso ya, yo con que esto salga de aquí, vamos, tan contenta. Una visión muy interesante, la verdad. No sé si hay más preguntas o... No tenemos más preguntas, así que si nadie escribe nada más por el chat,
yo creo que debemos por finalizar la sesión y bueno, agradecer a Eva y a los participantes del webinario por asistir. Creo que nos llevamos que queda todavía mucho por hacer, pero que este tipo de acciones y este tipo de divulgación son bastante necesarias todavía para llegar, ser conscientes de estas microagresiones que no somos, que hacemos de forma inconsciente y como decías, por ejemplo, con esa señora del kiosco que es así tan, me ha llamado bastante la atención, Ujú. pues para mejorar un poco la vida de este colectivo. Nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras por invitarme y por escucharme en el día de hoy. Cualquier cosa estoy a vuestra disposición. Estamos en contacto. Muchas gracias, Eva. Gracias.